102.3, 107.1, La Raza. David Kennedy, bienvenido. Qué gusto tenerlo como cada sábado esta mañana. Muchas gracias. Aquí estamos otra vez para contestar sus preguntas de inmigración. Abogado, lo más notable de esta semana, lo que más se habló esta semana sobre inmigración. Una cosa muy importante es que la fecha límite para volver a inscribirse con TPS, si usted es de Venezuela y tiene TPS de Venezuela, la fecha límite para volver a inscribirse para su TPS es el 7 de noviembre, lunes. Entonces es muy importante volver a inscribirse con TPS si ya tiene TPS como venezolano. Es una fecha límite importante y pues vamos a ver, ojalá que las leyes van a cambiar. No hay muchos cambios muy grandes recientemente. DACA está igual como la última semana. El gobierno está aceptando nuevas aplicaciones de DACA, pero no están aprobando las nuevas aplicaciones de DACA todavía, y todavía puede renovar su DACA, y si tiene DACA puede aplicar para el permiso de viaje. Entonces no hay ningún problema con esas cosas, pero no están aprobando nuevas aplicaciones de DACA. Esperamos que van a poder empezar a aprobar nuevas aplicaciones de DACA pronto, pero el caso todavía está en las cortes y vamos a ver qué deciden las cortes. Oiga, abogado, entonces repetimos nuevamente la fecha límite para inscripción del TPS para los venezolanos es el 7 de noviembre. Así es, lunes. Sí, ¿qué pasa si alguien no solicitó pues el TPS para después del 7 de noviembre? Pues si ya tiene su aplicación de TPS pendiente y no ha sido aprobada todavía, no hay nada más que necesita hacer. Pero si usted tiene TPS y necesita volver a inscribirse con TPS, tiene que presentar la solicitud antes del 7 de noviembre, y si no lo haga, entonces puede perder su TPS. Y si pierde su TPS, pues pierde todo lo de licencia y todo lo demás, ¿verdad? Permiso de trabajo, licencia, así es. Así que venezolanos, corran la voz, y si necesitan ayuda, acuérdense que las consultas con el abogado de inmigración David Kennedy son gratis. Así que me imagino que este lunes va usted a estar muy ocupado, abogado, y lo hace con mucho gusto. Oh, claro, como siempre, pero hemos estado hablando de esto, no es una sorpresa, hemos estado hablando de esto las últimas semanas, que la fecha límite para volver a inscribirse para TPS para los venezolanos es el 7 de noviembre. Y pues, este fin de semana es el fin de semana que cambiamos los relojes, ¿así es? Sí, ya mañana, bueno, hoy en la madrugada. Sí, sí. Hoy en la noche ya. Oiga, abogado, vamos con las llamadas telefónicas. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucha? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo se llama usted? Me llamo Ernesto. ¿Y de dónde nos llama? Vamos para acá, para Atlanta. Somos de aquí, aquí estamos en Gwinnett. Ok, ¿y cuál es su pregunta, por favor? Fíjese que en una situación ahí con mi mujer, ahí en el trabajo, sucedió que una persona quiso abusar de una de sus compañeras, y al último mi mujer quedó así como testigo, y quería preguntar a ver si por medio de esa forma se puede aplicar para una visa U, que leí que pudiera ser disponible. La visa U no es para testigos, la visa U es para víctimas de delitos de violencia. Entonces, si ella fue la víctima de un delito de violencia, entonces posiblemente podría aplicar para la visa U, pero si nada más es testigo, entonces no puede así aplicar para la visa U. Pero hay dos tipos de víctimas para la visa U: víctimas directas y víctimas indirectas. Entonces, una víctima directa es... Exacto, usted sabe qué es la persona que fue la víctima. La víctima indirecta es si ella fue testigo a un delito de violencia que pasó en su presencia de ella, y ella sufrió algún daño causado por ese delito de violencia. Entonces, si alguien mató a alguien en frente de ella y ella tuvo un ataque de corazón,
¿ok? Entonces, ella puede ser considerada la víctima indirecta de ese delito de violencia, pero para ser víctima indirecta tiene que haber sufrido algún tipo de daño resultado de ese delito de violencia. Entonces, si ella nada más fue testigo, entonces no es la víctima y no puede aplicar por la visa U, ¿ok? Ok, muchísimas gracias por la información. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Vamos para la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Buenos días, abogado. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Mi nombre me llamo Giovanni. Giovanni, ¿de dónde nos llama? Soy de Atlanta. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Atlanta. Yo soy nicaragüense, tengo 26 años y pues yo, como muchos nicaragüenses, me entregué pidiendo asilo en la frontera. Cuando me entregué a la frontera bajo la custodia de ICE, ellos me tuvieron ahí 3 meses, en el cual me hicieron la entrevista de miedo creíble, la cual pues cuando fui con el abogado, con el oficial de asilo, él dijo que no, pues, o sea, me negó. Me dijeron que si quería revisar mi caso y pues que si mi caso quería ser revisado, perdón, por un oficial por un juez de inmigración. Yo le dije que sí. El juez de inmigración me dijo que se quedaba con la decisión del oficial de asilo y que pasaba a manos de ICE. Posteriormente, el ICE me dijo que iba a salir bajo supervisión. Tuve la cita y cuando fue a la cita me dieron un papel que enviaron un correo y que ellos me iban a responder y al día de hoy no me han respondido. ¿Qué sugiere usted que debería hacer? Ok, entonces, ¿cuándo entró usted a los Estados Unidos? Para noviembre del año pasado. Ok, ¿en qué fecha de noviembre del año pasado? Creo que fue aproximadamente como entre el 8, creo. Ok, la fecha límite para aplicar para el asilo es 1 año después de la fecha que usted ingresó a los Estados Unidos. La entrevista de miedo creíble no es la aplicación de asilo. Ok, la entrevista de miedo creíble es una entrevista para determinar si lo van a permitir entrar a los Estados Unidos para pedir el asilo, pero de todos modos tiene que hacer la aplicación para pedir el asilo. Y desconocer la ley no es una excusa. Entonces, si usted, y la fecha límite es 1 año, la fecha límite para aplicar para el asilo es 1 año después de la fecha que ingresó a los Estados Unidos. Entonces, yo pienso que usted está muy cerca de la fecha límite y probablemente necesitamos aplicar para el asilo. ¿Usted tiene una cita de corte? No, como le digo, yo solo tenía una cita que se supone que estoy bajo supervisión y cuando fui a la cita la oficina estaba cerrada y ellos me dijeron de que me dieron un papel ahí con un correo que enviara mi número de alguien y mi dirección, mis datos y que ellos me iban a responder y al día de hoy no me han respondido nada. Ok, entonces yo voy a necesitar más información, voy a necesitar su número de caso, vamos a tener que averiguar si hay una cita de corte y necesitamos probablemente hacer su aplicación de asilo como lunes, si es posible, para no dejar pasar esa fecha límite de 1 año, pero pues no hay garantía que ningún abogado va a poder dejar todo lo que está haciendo para poder hacer su aplicación de repente la primera cosa de la mañana lunes. Entonces, lo que yo recomiendo es, puede marcar mi oficina hoy. Mi oficina está abierta los sábados y puede llamar a mi oficina y agendar una cita lo más pronto posible y decirle a la recepcionista que yo dije que está muy cerca de una fecha límite y necesita la cita conmigo absolutamente lo más pronto posible, pero Si se pasa del año y no pongo la solicitud de asilo.
Si pasa el año y no ha aplicado para el asilo, entonces simplemente es mucho más difícil ganar el asilo. Tiene que explicar por qué razón no aplicó en menos de un año. Y como dije, no conocer la ley no es ninguna excusa. ¿Ok? Ok. Ok, pues muchas gracias y pues espero que le voy a poder ayudar. Vamos con la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, Buenos días, ¿cómo se llama usted? Alex, Alex, ¿de dónde nos llama? de aquí de Atlanta. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Tengo una pregunta para un amigo que vinieron de Cuba y bueno, vino con visa y se quedó aquí y ya ve que tienen que esperar creo que un año para que apliquen para la residencia. Bajo la ley de ajuste cubano, así es. Sí, y lo que pasa que él, parece que lo agarraron en la Walmart, cambiándole los precios a unos juguetes. Y no los detuvieron, pero le sacaron huellas y les dieron corte. Parece que les dieron ese de robando. No sé si eso le afecte cuando él vaya a ir a la, ¿cómo se llama? A inmigración a aplicar para la residencia. Es posible que sí. Él necesita un abogado defensor. ¿Y a dónde tiene esos cargos? ¿En qué corte? Parece que es en Forest Park. Ok, al sur de Atlanta. Él debe agarrar un abogado defensor para defenderlo con esos cargos. Y si el abogado defensor quiere hablar conmigo, para mí nunca hay ningún problema hablar con otros abogados y informarles de qué consecuencias tienen diferentes tipos de delitos bajo la ley de inmigración. Honestamente es algo que no saben muchos abogados defensores que no trabajan constantemente con la comunidad hispana. Muchas veces no saben exactamente qué consecuencias llevan diferentes delitos bajo la ley de inmigración. Entonces, siempre estoy feliz de hablar con otros abogados defensores para informarles de exactamente qué consecuencias llevan diferentes tipos de Pero delitos. tiene que agarrar un abogado entonces defensor para eso. Así es. Corte la tiene ahorita para creo que el 8 o el 7 de diciembre. Y yo le puedo ayudar con el ajuste bajo la ley de ajuste cubano cuando tiene un año aquí en los Estados Unidos. Pero necesito un abogado defensor ahora para pelear esos cargos o para cerrar el caso en la manera que no lo perjudica con la ley de inmigración. ¿Ok? Ok. Bueno, está bien. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Que tenga excelente fin de semana. Abogado, vámonos con la siguiente llamada. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucha? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo se llama usted? José, José, ¿de dónde nos llama? de Rome, Georgia. De Rome. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Una pregunta. Yo estaba con una mujer y la policía me detuvo por no licencia. Me llevó a inmigración y me dejaron salir, pero yo me separé de la mujer y nunca me dio el papel de corte y no me presenté. Ahora tengo orden de deportación. Estoy casado con una ciudadana americana. Hice todo mi proceso hasta la I-130, pero ahora ya no puedo hacer nada. Traté pues, de hacer un apío para la deportación, pero no, ya la negaron 3 veces. Dicen que no me creen, que porque mi ex pareja me negó el correo, no me presenté. Ok, entonces si usted nunca recibió su cita de corte, puede hacer una petición para volver a abrir el caso de deportación. Pero si ya lo hizo y perdió esa petición para volver a abrir el caso de deportación, entonces usted tiene una orden de deportación en ausencia. Y una orden de deportación en ausencia
tiene un castigo de 5 años para que no hay ningún tipo de perdón disponible bajo la ley. Entonces, el problema, si tiene una orden de deportación normal, si usted se presentó a la corte y le dieron la orden de deportación, hay un tipo de perdón que podemos pedir de esa orden de deportación. Pero si no se presentó a la corte y es una orden de deportación en ausencia, no puede solicitar ese tipo de perdón. Y usted puede ir al consulado si tiene que salir de los Estados Unidos para arreglar su residencia, puede ir al consulado en su país y intentar explicar que no fue a propósito, que usted no asistió a la corte para pedir que no le den ese castigo, pero en mi experiencia, yo realmente no recomiendo intentar eso porque simplemente van a tomar la decisión fácil en el consulado y la decisión fácil es simplemente darle ese castigo de 5 años. Entonces, es una situación difícil. Si tiene una orden de deportación en ausencia y ya hizo la petición para volver a abrir el caso de deportación y fue negado, solamente puede hacer una petición para volver a abrir un caso de deportación una vez. Y si no gana, puede apelar, y si no gana la apelación, entonces realmente no hay mucho que se puede hacer. Entonces es una situación difícil. Me dijo un abogado que me ayudó que hay una petición que puedo hacer, pero está de 4 a 5 años en ser aprobada o negada. Ok, hay 2 tipos de perdones que usted puede pedir. El perdón I-601A es el perdón de presencia física ilegal. El perdón I-212 es el perdón de la orden de deportación. Pero el problema con el perdón de la orden de deportación es que si usted, por ejemplo, se presentó a la corte y le dieron una orden de deportación, puede hacer el I-212 para perdonar esa orden de deportación. Pero si usted fracasó de presentarse a la corte, entonces es diferente. Puede hacer el I-212 y aunque gane el perdón cuando se va al consulado en su país, cuando se dan cuenta que fue una orden de deportación en ausencia, le van a decir que no califica para ese tipo de perdón y le van a dar el castigo de 5 años. Entonces sería muy arriesgado, en mi opinión, aunque tiene los perdones, sería muy arriesgado salir de los Estados Unidos para asistir a la cita en el consulado americano en su país. Y después de los 5 años, ¿puedo volver a aplicar para algo? O después de 5 años afuera de los Estados Unidos, sí. Oh, ok. Sí, el año que entra son 5 años que tengo la deportación. No, pero el castigo comienza al momento de salir de los Estados Unidos. Ok. Entonces era todo. Muchas gracias. Ok, lo siento que no le puedo ayudar más, pero sí, pues buena suerte con todo. Muchas gracias por su pregunta. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es José, le estoy hablando de Atlanta, de Union City. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Sí, me pregunta es el caso de mi hija, abogado. Le metí los papeles del DACA hace 18 meses. Ok. Y me la aceptaron y todo. Hace como 6 meses le llegó una carta, le tomaron la huella y su foto, pero no nos ha llegado la tarjetita. Entonces, su pregunta es básicamente cuándo van a aprobar la aplicación y no sé, no están aprobando nuevas aplicaciones de DACA en este momento. No sabemos exactamente qué va a pasar con DACA. Esperamos que van a volver a abrir el programa de DACA para que puedan aprobar nuevas solicitudes de DACA. Ahora, si tiene DACA, puede volver a renovar su DACA, pero no puede obtener DACA por la primera vez. Entonces, yo no sé cuándo las cosas van a cambiar. ¿Ok? Ok, entonces hay que esperar. Así es, hay que esperar. Muchas gracias, que tenga buen día. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Buenos días, abogado. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Mauricio Jiménez. Mauricio, ¿de dónde nos llama? Desde el área de Lauresville. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Abogado, yo lo estoy llamando por lo siguiente. Yo estoy casado
con una chica de Venezuela y ella estaba encabezando el asilo, pero ella tuvo que retirarse del país, se fue de nuevo a Venezuela. Yo tengo el TPS aprobado, ¿ok? Y yo quisiera viajar. Entonces, yo quiero saber si yo necesariamente tengo que renunciar a esa solicitud de asilo, la cual encabezaba ella, o no es necesario para poder viajar. No quiero ir a Venezuela, quiero ir a otro país, el cual no es el motivo por el que estoy solicitando el asilo. Pues. Entonces, es por eso que yo quiero saber si es necesario renunciar al asilo o no. Ok, entonces, ¿usted está aplicando para el asilo también? Sí, pero ella encabezó la solicitud de asilo. De hecho, ella llegó un año antes que mi persona y solicitó el asilo, luego me anexó a mí en el asilo de ella. ¿Usted no ha hecho su propia aplicación de asilo? No, yo estoy junto con ella, porque somos esposos. Ok, ¿de qué país es usted? Disculpe. ¿De qué país es usted? Venezuela, pero Usted naturalizado en Venezuela desde hace años. Ok, entonces usted tiene TPS, pero no aplicó para el asilo. Usted estaba incluido como beneficiario derivado de la aplicación de asilo de ella, pero ella abandonó los Estados Unidos y ella regresó a Venezuela. Sí. Ok, entonces ella automáticamente perdió su aplicación de asilo cuando ella salió de los Estados Unidos. Usted no necesita renunciar la aplicación de asilo. De hecho, usted no puede renunciar la aplicación de asilo porque no fue de usted. Entonces, usted sí puede solicitar un permiso de viaje para ir a algún otro país. También puede regresar a Venezuela con el permiso de viaje porque usted técnicamente en este momento no está aplicando para el asilo. Pero no sería recomendable, en dado caso que en algún futuro quiere aplicar para el asilo, sería mejor no haber regresado a Venezuela. Pero no es necesario retirar la aplicación de asilo de su esposa. Ok. Abogado, ¿y yo no puedo excluirme de esa aplicación de asilo? Usted puede volver a aplicar para su propio asilo. Si usted estaba incluido en la aplicación de asilo de su esposa, eso puede ser una excusa de no haber aplicado para el asilo en menos de un año. La fecha límite para el asilo normalmente es un año después de haber entrado a los Estados Unidos, pero si usted estaba incluido en la aplicación de asilo de otra persona, entonces eso puede ser una excusa por no haber aplicado, no haber hecho su propia aplicación de asilo en menos de un año. Entonces, posiblemente podemos aplicar para el asilo de usted, pero me gustaría hablar más con usted antes de tomar esa decisión. ¿Ok? Ok. Abogado, entonces no es legal que yo me salga del asilo. O sea, yo no tengo que renunciar a la solicitud de asilo para poder viajar, ¿correcto? No es necesario renunciar. Usted no puede renunciar a la aplicación de asilo porque no es la aplicación de usted. Ok. De acuerdo. Entonces yo no me puedo salir de esa aplicación. No puedo. Pues ya salió de la aplicación porque su esposa salió de los Estados Unidos y abandonó su aplicación de asilo. Ok. Bueno, está bien, gracias. Abogado, yo puedo formar parte de la aplicación de mi hijo, que él ya ha ido para 2 cortes, él me puede incluir, aun cuando yo estaba en la aplicación con mi esposa. Es probable que no, pero ¿cuándo entró usted a los Estados Unidos? Hace 3 años. Hace 3 años y no ha hecho su propia aplicación de asilo. No, porque estaba con mi esposa. Ok, pues yo recomiendo entonces hacer su propia aplicación de asilo. Ok, pero no tengo problema para viajar con el TPS, no, ¿verdad? Necesita el permiso de viaje, tiene que aplicar para el permiso de viaje. No puede simplemente salir y regresar con TPS. Tiene que hacer la aplicación I-131, que es la aplicación del permiso de viaje, y entonces puede viajar con el permiso cuando le den el permiso. De acuerdo. Muchas gracias, abogado. Muy amable. Feliz día para usted. Muchas gracias. Que tenga excelente fin de semana. Vámonos a la siguiente llamada. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Ángela, Ángela, ¿de dónde nos llama? de Tuquerioria. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Una pregunta. Una persona que tiene cáncer, ¿qué se podría hacer por aplicar algo para
tener licencia de conducir o algo así? Pues simplemente por estar enfermo no puede necesariamente hacer ningún tipo de aplicación. Hay una aplicación para un permiso humanitario que puede solicitar, pero sería arriesgado hacer ese tipo de solicitud porque si se lo niegan, entonces pueden empezar el proceso de deportación. Pero yo necesitaría hablar con esa persona y podemos decidir qué queremos hacer. Yo sé que es una situación muy difícil, pero no hay muy buenas opciones, ¿ok? Sí. Ok, pues muchas gracias por su pregunta. Esa persona puede hacer una cita conmigo si quiere y podemos generar ideas de qué podemos hacer. Ok, pues muchas gracias por su pregunta. Y gracias a usted, abogado, por su tiempo y por brindar las consultas gratis para toda la gente que nos está escuchando a lo largo y ancho del estado de Georgia. Y como la ley de inmigración es federal, usted también pues atiende casos también en otros estados, en Tennessee, en otros estados también, ¿verdad? Así es, la ley de inmigración es ley federal, entonces yo soy licenciado a representar a personas en cualquier corte de inmigración en los Estados Unidos o con aplicaciones de inmigración en cualquier parte de los Estados Unidos o del mundo. Yo tengo clientes por todos lados. Y luego con el WhatsApp y las videollamadas, mucho más fácil. Así es, hacemos citas de 3 maneras: en persona, por teléfono o por televideo en WhatsApp. Y cada semana hablo con personas en Latinoamérica a través de WhatsApp por televideo. Funciona muy bien. Entonces, si sus parientes quieren hacer la cita conmigo, aunque están afuera de los Estados Unidos, no hay ningún problema, sí se puede. Perfecto. Abogado, vamos a la siguiente llamada. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí, bueno. Bueno, buenos días. ¿Cómo se llama usted? Buenos días, mi nombre es Emeterio. ¿Y de dónde nos llama? De aquí de No Cross. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mire, yo tengo una pregunta. Yo metí la solicitud de mi familia en el 97. Entonces, pues ya casi todos tienen sus papeles. Nada más hay dos que están en México y un muchacho que está aquí conmigo, que él tiene su permiso de trabajo por medio de un abogado que cuando lo paró la policía le dieron gol de migración. Ok. Entonces él tiene su permiso. Sí, aplicó para cancelación de deportación probablemente. Entonces, usted aplicó para toda la familia en los años 90, pero usted tiene, ¿quién no tiene papeles? ¿Son hijos de usted? Sí. Ok, ¿por qué no arregló la residencia de sus hijos entonces? Bueno, se tardaron bastante para que les dieran su residencia. A mi hijo el mayor apenas el año pasado, parece que fue el año pasado cuando le llegó su residencia. Se tardaron 20 años casi para darle su residencia. Entonces, y el otro muchacho le dijo como no, lo agarraron, lo paró la policía y entonces el abogado le consiguió un permiso de trabajo, pero no le han dado la corte todavía y nomás se la van cambiando. Ok, si él tiene la aplicación desde los años 90 también y asumiendo que no ha salido y regresado a los Estados Unidos y asumiendo que no tiene otros tipos de antecedentes penales y que no hay ningún problema, entonces él puede arreglar su residencia posiblemente en la Corte de Inmigración con el juez, pero no sé cuándo le van a dar su cita de corte. Y su abogado de él puede intentar llegar a un acuerdo con la Fiscalía de la Corte para terminar el caso de deportación, para que él pueda asistir a la cita en la oficina de inmigración en vez de tener que hacer la aplicación de ajuste de estatus en la Corte de Inmigración, pero no hay garantía de que tan pronto la Fiscalía de la Corte va a responder al abogado de su hijo. Entonces, hay cosas que se puede hacer. Yo pienso que probablemente todo está bien, pero no sé cuándo le van a dar su cita de corte, ¿ok?
Sí, pues es lo que le digo, también le pidió los papeles que tenía de los que ya le estaba mandando de migración, la aprobación y todos esos papeles, ni una copia de mi ciudadanía, ya se los llevó para que los metieran a migración, pero no, hasta ahorita no ha tenido nada. Ok, es que la Oficina de Inmigración no tiene autoridad legal para otorgar la residencia permanente a una persona que está en el proceso de deportación, porque esa persona está bajo la jurisdicción del Tribunal de Inmigración. Entonces, solamente el Tribunal de Inmigración le puede otorgar su residencia permanente. Entonces, lo que va a tener que hacer probablemente es administrativamente cerrar la solicitud de residencia en la Oficina de Inmigración y volver a abrir la aplicación en la Corte de Inmigración, pero debe hablar con su abogado de eso y yo no sé cuánto tiempo va a tardar hasta que le den la cita de corte, ¿ok? Ok. Otra pregunta, licenciado, es que una muchacha que está allá, una hija mía que está en México, pues ella también, ella fue aprobada, pero como le digo, ella se quedó, ella se casó, entonces me habían dicho que si se casaban perdían el derecho. Ok, entonces, ¿es usted residente o ciudadano? Yo soy ciudadano. Ok, ¿en qué año se hizo ciudadano? En el 2008. ¿En qué año se casó su hija? Ella se casó como... No recuerdo exactamente, pero tiene como unos 26 años, yo creo que antes de 2008. Entonces, ella perdió su aplicación cuando se casó. Residentes permanentes solamente pueden aplicar para hijos solteros. Ciudadanos pueden aplicar para hijos solteros o casados. Entonces, si ella se casó antes de la fecha que usted se hizo ciudadano, entonces ella perdió su aplicación. Si se hubiera casado después de la fecha que usted se hizo ciudadano, nada más habría cambiado de categoría su aplicación. Pero si se casó antes de la fecha que usted se hizo ciudadano, entonces ella perdió su aplicación y usted necesitaría volver a aplicar para ella. Y si no lo hizo, pues mejor tarde que nunca, pero va a tardar muchos años, ¿ok? Sí. Ok, gracias, abogado. Ok, pues muchas gracias, buena suerte con todo y si necesita mi ayuda con cualquiera de estas cosas, puede marcar a mi oficina para agendar una cita y puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal, así de fácil, david.legal. Adelante, abogado, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí, bueno. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es José González. José, ¿de dónde nos llama? De acá, Atlanta. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mira, yo soy nicaragüense, pero yo me entregué el 10 de noviembre del año pasado. Y tengo una cita, bueno, ya tuve 3 citas, no, 2 citas, pero no sé si esta tercera cita, pues no me han dicho todavía si es corte, pero yo quería saber, digamos, que si yo no he solicitado mi asilo pero ya sé, casi se me vence el año de haber entregado. Y yo quería saber si después, si se me pasa el año, me pueden girar una deportación o todavía no. ¿Cómo funciona? Todavía puede aplicar para el asilo, simplemente sería mucho más difícil ganar el asilo. Y hay muchas posibilidades ahora de ganar casos de asilo en casos de personas de Venezuela y Nicaragua. Hay 5 categorías de personas protegidas bajo la ley de asilo. Son personas que han experimentado amenazas o persecución que fue motivada por su raza, religión, país de origen, opinión política o grupo social. Entonces, en casos de Venezuela y Nicaragua, tenemos el argumento de opinión política en muchos casos y necesitamos hablar más para determinar exactamente por qué estamos aplicando para el asilo en su caso particular de usted, pero yo absolutamente recomiendo aplicar para el asilo antes del año. La solicitud del asilo es el formulario I-589. Es I de inmigrante y latina, guión 589. Un ejemplo, disculpe, si yo no solicito mi asilo y doy más tiempo para solicitar mi asilo, cuesta más. Bueno, yo de hecho tengo muchas pruebas de lo que sucede allá y lo que me pasaba allá, pero pues no he solicitado mi asilo
Ok, yo entiendo y no me dejo terminar lo que yo estaba diciendo. Ok, lo que estoy diciendo es que debes de rellenar la solicitud de asilo y someterla lunes. Ok, siempre podemos presentar más pruebas más luego. Siempre podemos escribir más argumentos de asilo más luego. Ok, vamos a tener la oportunidad para hacer enmiendas de la solicitud de asilo. Entonces, si tiene la fecha límite del 10 de noviembre, probablemente no hay suficiente tiempo para hacer la aplicación con un abogado. Okay, tal vez puede intentar hacer una cita conmigo, pero si hace la cita conmigo precisamente el día que es la fecha límite para aplicar para el asilo, yo no puedo garantizar que vamos a poder presentar su solicitud de asilo el mismo día que tiene la primera cita conmigo. Entonces, lo que yo recomiendo es hacer lo mejor que puede y presentar esa solicitud de asilo para no dejar pasar la fecha límite. Y podemos volver a hacer la solicitud de asilo más luego con mejor información y mejores argumentos y podemos presentar las evidencias más luego. Hay 2 veces durante el proceso de asilo cuando puede presentar pruebas, puede enviar pruebas con la solicitud o puede llevar pruebas a la cita. Entonces, no es necesario tener todas las pruebas el mismo día que presenta la solicitud de asilo y es muy importante no dejar pasar la fecha límite. ¿Ok? Entonces es el I-589. Todos los formularios de inmigración son disponibles gratis en la página de internet del gobierno, que es uscis.gov. USCIS.gov es la página de internet y todos los formularios de inmigración son disponibles en la página de internet del gobierno. Entonces es I de inmigrante-589 es la aplicación de asilo. Hay que descargar una copia y seguir las instrucciones y presentar esa solicitud antes de la fecha límite. ¿Ok? Y hay una manera que puede hacer la solicitud de asilo en línea y para que el gobierno, para que pueda recibir la confirmación de que la aplicación fue recibida en ese mismo instante de presentar la solicitud. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, Buenos días, ¿cómo se llama usted? buenos días, mi nombre es Eliazar, ¿Y de dónde nos llama? de aquí de la ciudad de Lawrence. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Quisiera su recomendación, abogado, nada más. Yo soy ciudadano americano y tengo una pareja en México desde hace 2 años, estamos juntos y quisiera empezar su proceso, pero ¿qué me recomienda usted? ¿Hacer la visa de prometido o aplicar directamente para la residencia? Normalmente recomiendo aplicar directamente para la residencia porque un boleto de avión para ir a México y casarse es más barato que tener que pagar su abogado 2 veces. Si aplicamos para la visa de prometido, entonces tenemos que hacer todo el trámite de aplicar para la visa. Y entonces cuando ella entra a los Estados Unidos con la visa, ustedes se tienen que casar en menos de 90 días y entonces tenemos que aplicar para la residencia. Entonces son 2 aplicaciones. Es la aplicación para la visa de prometido y la aplicación de la residencia después de que ella llega a los Estados Unidos. Entonces prácticamente cuesta doble porque tiene que pagar al abogado 2 veces, pagar los gastos de inmigración 2 veces. Entonces es más barato ir a México, casarse y aplicar directamente para la residencia permanente. Y no tarda mucho más si estamos hablando de México. Si estamos hablando de si su esposa viviese en Francia o Inglaterra, entonces pues sí, sería más rápido aplicar para la visa acá. Pero si ella vive en México, el consulado americano en Ciudad Juárez está extremadamente atrasado. Entonces, en mi experiencia, no tarda mucho menos aplicar para la visa de prometido en vez de aplicar directamente para la residencia permanente. Entonces, generalmente lo que yo recomiendo es aplicar directamente para residencia permanente. Ok, bueno, es que la situación es esa también, porque ella tiene un hijo que ahorita tiene 20 años. Él va a cumplir 21 años en abril y creo que antes de los 21 años, si yo me casara con ella, puedo aplicar para la visa para los dos. Pero No, usted es ciudadano, ¿sí? Ok.
Usted me dijo que usted es ciudadano, ¿sí? Correcto. Ok, entonces la aplicación de su esposa no puede incluir a su hijastro como beneficiario derivado y usted no puede aplicar directamente para su hijastro porque no se casó con su esposa antes de que su hijastro cumplió los 18. Entonces, vamos a probablemente tener que aplicar para su esposa primero y después para su hijastro, pero entonces su hijastro va a cumplir los 21 antes de que podamos arreglar su residencia, entonces él va a tener mucho más tiempo de espera. Ok, sí, ya entiendo. Entonces es una situación un poco difícil de su hijastro. Sí, eso veo. Bueno, muy gracias, abogado. Ahí se me pongo en contacto con usted si necesito sus servicios. Gracias. Sí, claro que sí. Absolutamente sí. Puede comunicar con mi oficina y podemos hablar más de su caso. Muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Buenos días, ¿cómo se llama usted? José, José, ¿de dónde nos llama? de ROM. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es, abogado, si alguien en México puede hacer una aplicación para asilo político. Si puede hacer la aplicación desde México, no se puede. Hay dos lugares a donde puede solicitar el asilo, adentro de los Estados Unidos o en la frontera de los Estados Unidos. No puede aplicar para el asilo en el consulado americano en su país. Entonces, si alguien está en México y quiere pedir el asilo, necesitaría ingresar a los Estados Unidos de alguna manera y entonces pedir el asilo cuando está aquí o presentarse a la frontera y pedir el asilo en la frontera. Ok, muchísimas gracias, abogado. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Gracias, igual. Abogado, están preguntando aquí fuera del aire, ¿quienes tienen DACA todavía se puede aplicar para el permiso de viaje? Sí. Sí, es una pregunta fácil. Sí, la gente que tiene DACA, absolutamente sí, todavía pueden aplicar para el permiso de viaje. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado, por favor. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ok, ¿cómo se llama usted? Carlos, Carlos, ¿de dónde nos llama? de aquí de Lorampio. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Mira, yo soy residente permanente y quería ver qué opciones tengo para pedir a mi mamá. Tiene que hacerse ciudadano para aplicar para su mamá. Okay. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene con la residencia? Ya voy para 4 años. Va para 4 años. ¿Cómo arregló su residencia? ¿A través de matrimonio? Sí, a través de mi esposo. ¿Su esposa es ciudadano o residente? Ciudadana. Ok, entonces usted puede aplicar para su ciudadanía. Si usted no ha sido arrestado y si usted ha residido en los Estados Unidos los últimos 3 años y si usted todavía está casado con y viviendo con su esposa que es ciudadana, el tiempo de espera sería 3 años en vez de 5 porque está casado con y viviendo con su esposa que es ciudadana. Y entonces si usted habla inglés, y puede hacer la entrevista en inglés, entonces usted sí se puede hacer ciudadano. Podemos aplicar para la ciudadanía ahora y tan pronto que usted es ciudadano puede aplicar para su mamá. Okay. ¿Cuánto tiempo está a espera para la entrevista? Buena pregunta. 6 meses a 1 año y medio. No ha sido muy predecible recientemente. Ok, pues muchas gracias entonces. Y el examen de la ciudadanía no es muy difícil. Cualquier persona puede estudiar para el examen y pasar el examen de las preguntas de la historia de los Estados Unidos. La parte más difícil de hacerse ciudadano es aprender inglés si no habla inglés. Aprender un idioma es algo difícil, pero las preguntas no son muy difíciles. Si usted básicamente se defiende en inglés, entonces sí, se puede hacer ciudadano y yo recomiendo aplicar. Pues muchas gracias por su pregunta. Y para que el resto de la gente que nos están escuchando sepan, si tiene la regla de quién puede hacer la ciudadanía en español, es 55 y 15 o 50 y 20. 55 años de edad y 15 años con la residencia
o 50 años de edad y 20 años con la residencia. Entonces puede aplicar para la ciudadanía en español, o si tiene una excusa médica puede aplicar en español también, pero la excusa médica tiene que ser un diagnóstico de algo específico. No puede ser simplemente que es grande de edad y es difícil aprender nuevas cosas. Tiene que ser un diagnóstico de que no está capacitado de aprender inglés. Ok, pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Oiga, abogado, excelente punto el del inglés. A mí me tocó aprender el inglés de la calle, pero mucha grosería. Sí, pues. El inglés de barrio. No, pero la otra vez que yo le pregunté a usted cuando cómo aprendió español, y usted dijo viendo películas. Esa es una buena técnica. Bueno, obviamente pues ir hay iglesias que dan cursos de inglés, hay escuelas Claro. también, pero ver películas en inglés con los subtítulos ayuda muchísimo también, ¿verdad? Absolutamente. Y lo que yo hice es que yo miraba películas que ya había visto en inglés. Y en ese entonces, hace 20 años, The Matrix era una película en HBO en ese entonces, y yo he visto The Matrix probablemente 20 veces en español. Y la película que se llama Fight Club estaba en HBO en ese entonces también. Yo he visto esa película probablemente 20 veces en español. Y entonces yo miraba películas que ya había visto en inglés y ya sabía básicamente de qué estaban hablando, y yo escuchaba las películas en español y anoté todas las palabras que no entendí, hice mis listas de vocabulario y me ayudó muchísimo. Y ahora, por ejemplo, antes teníamos que andar cargando con el diccionario, grandotote. No, ahora con el Google Translator de volada. Sí, yo tenía mi diccionario de papel y tenía que buscar cada palabra, y ahora es mucho más fácil. Así que, gentes, hay que aprender inglés, hay que aprender y practicarlo. Bueno, abogado, se nos acabó el tiempo, pero ya para resumir, pues para todos los hermanos venezolanos que están escuchando, la fecha límite para el TPS, ¿cuándo es, abogado? La fecha límite para volver a inscribirse para TPS, si ya tiene TPS, es el 7 de noviembre, lunes. Entonces, es muy importante volver a inscribirse. Si ya tiene TPS de Venezuela y necesita volver a inscribirse con TPS, la fecha límite es lunes. Entonces, muy importante no dejar pasar esa fecha límite si se aplica a usted. Pues muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Necesito decir, como siempre, que no debe usar lo que yo digo en este programa para intentar resolver solo sus propios casos de inmigración o casos legales, porque todos los casos son diferentes y diferencias muy pequeñas pueden cambiar completamente sus derechos o opciones bajo la ley. No hay reemplazamiento en tener una consulta individual con su propio abogado. Si quiere llamar a mi oficina para hacer la cita absolutamente gratis conmigo en persona, por teléfono o por televideo, puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet, www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Muchas gracias, Tigre. Nos vemos en 8 días, si Dios quiere.